Esto ocurrió a finales del verano de 1993. Yo vivía en Montana, pero tenía un novio en Columbia Británica y viajaba a menudo entre los dos lugares. Estábamos sin Blanca y éramos descuidados, así que hacíamos autostop cuando necesitábamos llegar a algún sitio más lejos que la distancia en bicicleta. Yo había pasado el mes de agosto con él en Columbia Británica y finalmente llegó el momento de volver a la escuela. Yo, por supuesto, al no haber trabajado mucho en todo el verano, no tenía dinero. El vago de mi novio tampoco me había dado dinero para el billete de autobús. Mis padres también estaban enfadados conmigo, así que no me daban dinero. Todos mis amigos estaban arruinados, pero de todos modos no teníamos teléfono para llamarlos. Vivíamos en una cabaña de 2 habitaciones sin agua corriente en las montañas. El único teléfono era una línea compartida que pertenecía a los vecinos y era básicamente solo para emergencias. La decisión estaba tomada. Ya llevaba 2 días de retraso en la escuela y no me apetecía mendigar un billete de autobús. Tenía que volver y no podía esperar a que el dinero del novio se materializara. Sería la primera vez que hacía autostop sola. Recogí todas mis cosas de la mochila, asegurándome de que llevaba mi carné, porque una vez hicimos autostop hasta la frontera. Salimos de Canadá e intentamos entrar en Estados Unidos antes de darme cuenta de que me había dejado el carné en Canadá, lo que significaba que no tenía carné para entrar en Estados Unidos. Pero tampoco para volver a entrar en Canadá. Pero esa es una historia para otro día. Salió a la carretera. Las cosas fueron sorprendentemente bien durante la mayor parte del viaje. Una pareja de ancianos me recogió nada más bajar de la montaña y me llevó hasta Creston, cerca del paso fronterizo. Crucé a pie y me recogió casi inmediatamente un tipo que al principio me dio un poco de escalofríos, pero lo único que hizo fue sermonearme sobre lo peligroso que era hacer autostop sola. Le recordaba mucho a su hija. Me llevó hasta Coeur d'Alene, Idaho, que era casi la mitad del viaje. En realidad estaba teniendo una suerte fenomenal. Caminé hasta las afueras de la ciudad y saqué el pulgar. Pasó 1 hora, luego 2. Sueles caminar muy despacio cuando intentas coger un transporte y, al final, me topé con un pequeño trozo de cartón. Lo cogí, pensando que podría llegar a la siguiente salida, pedir prestado un rotulador en una gasolinera y hacer una señal. Pensé que eso podría ayudarme a conseguir un aventón. Así que ahora camino un poco más rápido, y de repente veo algo que mueve mi visión periférica. Echo un vistazo tenso, y veo que es una serpiente oscura y delgada de medio metro que intenta pasar por encima del arcén del guardia de cemento. Nunca iba a lograrlo. Intentaba tirarse de lado. Resulta que me gustan las serpientes y parecía bastante inofensiva, así que utilicé mi cartel como pala y la lancé por encima del muro. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de que la serpiente era un mal presagio. Antes de que pudiera llegar a la siguiente salida, un coche se detuvo. Siempre es espeluznante cuando un coche se detiene y te acercas a él, tratando de juzgar si es Ted Bundy o simplemente un excéntrico como tú. Mi corazón siempre se hundía un poco cuando se trataba de un hombre solo, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Había un niño en el asiento delantero que parecía tener unos 10 a 13 años. El tipo era un poco demasiado amistoso, pero ¿qué iba a hacer? ¿Asesinarme delante del niño? Yo era joven y muy tonto. Decidí entrar. El hombre era muy hablador y me presentó al niño como su sobrino. Louis, después de visitar a su hermano en Seattle, para que el niño pudiera visitar a su abuela. El niño apenas dijo una palabra. Lo recuerdo, y ha pasado mucho tiempo. Hay unas 3 horas hasta donde vivo, desde Coeur d'Alene. Tomaba la autopista 90 justo al pasar la ciudad en la que yo vivía, así que me sentí aliviado de no tener que bajarme del coche y volver a pulgarla. La primera hora transcurre entre charlas amistosas, anécdotas familiares y cháchara en general. La navaja que me regaló mi novio estuvo todo el rato en la palma de mi mano, guardada en la manga y fuera de la vista, pero empecé a relajarme un poco.
Siguió charlando amistosamente, pero al final las preguntas tomaron un cariz más obsceno. ¿Cómo? ¿Tenía novio? ¿Cómo era? ¿Qué nos gustaba hacer? ¿Cuál era nuestra posición favorita? ¿Qué? De repente me entró el pánico. Después de todo, este tipo es un asqueroso. Mi instinto me llevó a seguir su conversación mientras intentaba averiguar qué hacer. Estaba bastante segura de que la bebida que llevaba en la consola, un vaso de una tienda de refrescos, contenía algo más que gaseosa, porque se le veía físicamente más suelto a medida que avanzaba el trayecto. No paraba de hacer preguntas soeces, y yo me sentía muy avergonzada por su sobrino, pero le seguía la corriente. Tuve que respirar hondo para que no me diera un ataque de ansiedad y me concentré en salir del coche. Al final, me dejó claro que esperaba que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio del viaje. Servicio puerta a puerta, dijo. Luego empeoró. Puedes encontrar a una de tus novias para mi sobrino, dijo, con esta sonrisa hiper alegre y también amenazadora que hizo que se me cayera el estómago. Sí, tenía que alejarme de este tipo cuanto antes. En este punto, estábamos a unos 20 minutos de la ciudad en la que vivía. Yo estaba como, claro. Empecé a inventarme cosas sobre una amiga fantasma que tenía. Entonces me di cuenta de lo que haría para escapar. Puse mi mejor sonrisa de calma y le dije, ¿sabes qué? Seguro que ya está en casa. Vayamos directamente a su casa, y cuando lleguemos a la ciudad, empecemos esta cita. Así que le hice bajar en mi salida y le pregunté si podíamos ir primero a comprar cerveza para nuestra cita. En Montana se podía comprar cerveza en las gasolineras, así que le hice parar en un sitio que estaba a unas manzanas de donde yo vivía. Cuando entró de mala gana a comprar cerveza, que yo sabía que estaba en la parte de atrás de la tienda, abrí la puerta y eché a correr por el callejón como una manzana y me metí en una enorme mata de arbustos. Sujetándome lo más fuerte que pude, y esperé. Aún tenía mi cuchillo, pero ahora estaba fuera de mi manga. Temblaba y el corazón me latía con tanta fuerza que temía que me estallara. Apoyé la cabeza en las rodillas y esperé a que su coche bajara por el callejón. Cuando llegamos a la gasolinera, eran aproximadamente las 4 de la tarde de septiembre, así que aún había mucha luz. Me quedé en aquellos arbustos húmedos hasta que cayó la noche, y finalmente corrí a casa. Su coche no llegó a entrar en el callejón, pero le oí gritarme. Parecía cabreado. Entré por la puerta principal, cerré el pestillo y me desplomé, cubierto de tierra y hojitas. Mi compañera de piso me preguntó qué coño te había pasado. Le conté la versión abreviada y me dijo, ¿por qué no me has llamado? Te habría recogido en la frontera. Nikki, una vieja amiga de la familia, me lo contó muchas veces cuando era niño, como uno de esos consejos que hay que tener en cuenta a lo largo de los años. Nunca lo había olvidado. Cada vez que surge algo relacionado con el autostop, siempre me viene a la mente, y probablemente siempre lo hará. De hecho, me pongo un poco enfermo cuando pienso en ello. Nikki, que creció al mismo tiempo que mi padre, creo que a principios de los 80, era una joven de unos 20 años. Ella es una de esas almas de buen corazón, siempre dispuesta a ayudar a otro en un momento de necesidad, ¿sabes? Y no puedo imaginarla haciendo otra cosa que cuando era más joven, pero la veo totalmente haciendo esto también. Conduciendo hacia la ciudad, a unas 2 horas más o menos del pueblo, vimos a un hombre caminando por el arcén. Al acercarse, se dio la vuelta y, a la manera típica del autoestopista, sacó el brazo viejo y el pulgar. Nikki, bendita sea, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Me contó que fue muy educado, aunque un poco tímido, cuando le pidió que le llevara a la ciudad. Nikki sonrió y le abrió la puerta del pasajero. Dejó su bolso en el asiento trasero y se abrochó el cinturón de seguridad. Hablaron agradablemente durante la mayor parte del viaje, de amigos, de las noticias, etc. Ya sabes, la alegre charla de pueblo.
A ella le pareció que se llevaban muy bien y hasta le invitó a cenar en la parada a mitad de camino. Ella dice que él parecía muy nervioso e incómodo cuando ella pagó, pero una de las cosas de las que habían hablado era de dinero y de cómo él estaba bastante apurado de dinero. Que era la razón por la que estaba haciendo autostop en primer lugar. Pero al final se dio y siguieron su camino. En cuanto llegaron a la ciudad, le agradeció profusamente el viaje y la comida y pidió que le dejaran en cuanto llegaran al centro. Antes de bajarse, le pidió el número de teléfono de Nikki para poder ponerse en contacto con ella algún día y ponerse al día. Emocionada ante la perspectiva de saber cómo le iba a nuestro nuevo amigo, Nikki se lo apuntó y se marchó con la cálida sensación de haber hecho una buena obra. Ahora, lo siento si a estas alturas esperabas que hubiera pasado algo espeluznante, pero creo que esto fue lo que me asustó tanto de niña. Lo bien que parecía haber salido todo. A Nikki se le arruga la frente y me mira con cara rara cuando me cuenta lo siguiente, que una semana después recibió una llamada de su compañero de coche. No le dejó decir ni una palabra después de saludarla y le juró que debería dar gracias a Dios por haber sido educada tan bien porque, cuando se subió al coche por primera vez, planeaba agredirla y asesinarla en cuanto llegaran a la parada. Que iba a robar el coche, tirar su cuerpo en una cuneta más adelante y seguir su alegre camino. Pero después de que ella hablara con él tan amablemente y le invitara a cenar con una sonrisa en la cara, no se atrevió a hacerlo. No creía que pudiera vivir consigo mismo después de hacerle eso a una dama tan agradable. Esto fue hace unos años. Era bastante tarde, más de la 1:32 de la mañana. Vivía con un chico bastante maltratador que se había puesto muy celoso de la fiesta en la que habíamos estado esa noche. Ni siquiera una hora después de llegar a casa, me arrojó al porche y cerró la puerta tras de mí. Yo llamaba a la puerta y le suplicaba que me dejara entrar. Todavía llevaba puesto lo que me había puesto para la fiesta y hacía un frío que pelaba. No sabía qué hacer. Tenía mi teléfono, mi bolso y mi cartera en casa, así que me quedé llorando en el porche. Cuando apagó las luces dentro y fuera de la casa, supe que no me iba a dejar volver a entrar. Sentí impotencia y frío. Pensé en llamar a la puerta de nuestro vecino, aunque no tenía muchos, pero me daba miedo despertar a alguno y causarle problemas a mi novio. En lugar de eso, decidí caminar hasta una gasolinera y un motel que estaban a menos de 1,5 kilómetros, para poder usar su teléfono e intentar llamar a una amiga mía y ver si podía quedarme a dormir con ella. Pero de todos modos, un poco en el paseo, esta camioneta blanca alta se acercaba en el lado opuesto de la carretera que yo estaba. Intenté no hacer contacto visual por razones obvias, pero entonces oí que la camioneta se detenía y empezaba a hacer un giro en U y mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé paralizado, pero me obligué a caminar a toda velocidad. El camión se me acercó y un tipo bajó la ventanilla y me preguntó qué hacía fuera tan tarde. Le conté que había quedado con mi amiga en la gasolinera y que me estaba esperando. Sonrió y se ofreció a llevarme. Le dije que no, gracias, alegando que no debía hacer autostop. Bien, yo no recojo autoestopistas ni a nadie. Aunque no pareces un autoestopista, solo parece que necesitas ayuda. Siguió conduciendo a mi lado y me dijo que no debía pensar que era un asqueroso, sacó lo que parecía una placa de policía y me dijo que acababa de salir de servicio y que por eso iba de paisano y tan tarde. Me dijo que no le importaría conducir a mi lado para asegurarse de que llegaba bien a mi destino. Yo era ingenua y confiaba demasiado en su amabilidad y sus credenciales, y cuando volvió a ofrecerse a llevarme le dije que estaría bien porque, de todas formas, la gasolinera no estaba tan lejos. Me abrió la puerta y subí. La radio estaba baja, estaba un poco desordenado. El cenicero estaba lleno de cigarrillos y había muchos periódicos en el suelo del pasajero. Al mover los pies, algunos papeles se movieron y mostraron un par de esposas, tazas de café, botellas de agua vacías, trapos, un pañuelo de color claro y otras cosas. Se disculpó diciendo que era el camión que se llevó de casa pero que hacía mucho calor así que me alegré y no me importó en absoluto.
Me dijo que se llamaba John. Me preguntó por qué iba escasamente vestida y sin chaqueta y empecé a contarle lo de la fiesta y la pelea que había tenido con mi novio. Fue súper encantador y atento. Incluso se rió de que pudiera volver y arrestarle. Le pregunté por él y me habló de su familia. Era un padre joven, tenía mujer y una hija, un hijo y un perro. Le dije que era como si tuviera la pequeña familia perfecta y él se rió y dijo que ciertamente la tenía. Entonces se me ocurrió preguntarle si podía usar su teléfono, pero me dijo que no porque tenía que ahorrar batería. Nos acercábamos a la gasolinera y pasó de largo. Le dije amablemente, creo que es esa, pero no me contestó. Se me revolvió el estómago y el corazón empezó a latirme con fuerza. Empecé a atragantarme, los ojos se me llenaban de lágrimas mientras miraba por las ventanillas y veía cómo las luces detrás de nosotros se alejaban cada vez más. Me costaba incluso hablar, pero murmuré pidiéndole que se diera la vuelta y él me ignoró. Cada vez que le miraba, su mirada era vacía y carente de emoción, totalmente muerta y vidriosa. Volví a mirar por la ventanilla hacia la carretera para ver si tal vez íbamos lo bastante despacio como para poder saltar del coche sin hacerme daño grave. Recuerdo que siempre había oído que nunca había que ir al segundo sitio, pero pensé en la posibilidad de saltar y romperme un tobillo y en que sería mucho más difícil salir con un pie que con dos. Me preguntaba si habría nieve en el suelo, pero la nieve es difícil de pisar, sobre todo si no vas completamente vestido. Me siento tan tonto ahora también porque ni siquiera estaba atado ni nada. Estaba tan asustada como si no hubiera nada más que árboles, una carretera vacía y nosotros. Yo estaba llorando bastante mal en este punto y le pregunté si podía por favor pedir prestado su teléfono de nuevo. No sé ni por qué le pregunté y me dijo que dejara de hablar. Entonces empezó a hablar en voz baja diciendo, las chicas no deberían salir tan tarde, no deberían haber estado solas tan tarde, mira lo que me estás haciendo, vestida como una puta y otras cosas despectivas. Mientras él seguía diciendo estas cosas terribles, demasiadas para escribirlas aquí, yo ni siquiera respondía. Solo lloraba y trataba de pensar más allá del miedo que sentía. Me acordé del par de esposas que recuerdo haber visto debajo de los papeles bajo mis pies, así que usé eso un poco, no sé cómo describirlo, como en un movimiento de pala. Me las arreglé para usar mis pies para recoger las esposas y usar mis talones y dedos de los pies para empujarlos debajo de la parte inferior de mi asiento tanto como pude. Pensaba en diferentes cosas que podía hacer para intentar ayudarme. Si estuviéramos lo suficientemente cerca de algún semáforo o estructura, si llegara a ellos, podría coger el volante y hacer que chocáramos contra ellos. O si tuviera la suerte de que nos adelantara un policía, podría coger el volante y dar un volantazo para que pareciera que conducía borracho y nos detuvieran. Pensé con culpabilidad en la posibilidad de que este hombre estuviera pasando una noche rara y que si hacía algo, le haría daño. Pero me dije que ese tipo de pensamiento era exactamente el que me había metido en este lío. Se apartó de la carretera, donde aún quedaban bosques a ambos lados. En su lado, los árboles estaban más cerca de la carretera. En el mío, había un pequeño hueco totalmente cubierto de gruesa, no sé cuántos pies de nieve, antes de que los árboles densamente recogidos tal vez 10 a 16 yardas de distancia. Apagó el coche y fríamente dijo que había algo mal con el coche y salir con él. Mientras cogía las llaves y salía del coche, me agarré a la consola central, lloré y le supliqué que no me hiciera salir con él porque hacía frío. Se dio la vuelta para mirarme, con la puerta aún abierta, y me gritó que saliera del coche porque teníamos que ir a comprobar la escotilla de la cama del maletero. Clavé más las uñas en la consola, pensando que mis gritos de no y mis sacudidas de cabeza harían que se acercara a mi lado del coche y me sacara él mismo. Lloraba y le decía, por favor, John, tengo mucho frío y miedo. Pensaba en todo lo que había oído. Humanízate. Usa nombres de pila. Me miró fijamente y de esta manera que no puedo describir hasta el día de hoy. Ni siquiera sé cómo empezar. Volvió al coche y yo me escabullí hacia mi ventanilla,
asustada de que me arrastrara sobre la consola. Apagó los faros y todo se quedó azul. Se quedó mirando el volante durante años antes de encender un cigarrillo y mirar por la ventanilla, volver a mirarme y volver a salir por la ventanilla. Me oyó arrastrar los pies sobre los periódicos. Me acomodaba las piernas sin dejar de mirar por su ventana. Me dijo que si pensaba en correr, buscara una forma rápida de llevarme a donde me quería. Y curiosamente, yo estaba pensando en correr minutos antes de eso. La razón de que si él me quería fuera del coche, entonces definitivamente debería quedarme dentro. De lo contrario podría perseguirme o dispararme. En caso de que tuviera rifles de caza en la parte trasera. No me atreví a mirar. Me alegro de haber acertado. Creo que en ese momento toqué fondo y, en lugar de pánico, sentí entumecimiento y agotamiento. Todavía había una lágrima ocasional o dos, pero solo recuerdo estar entumecida. Hablé con un psiquiatra acerca de este tipo de cosas y él cree que acaba de venir de mi exnovio. Me da el trastorno de estrés postraumático. Estaba muy tranquilo, pero finalmente apenas audible le dije que mi amigo todavía me estaba esperando y le pregunté por su esposa e hijos y él dijo rotundamente que no tenía esposa o hijos, que su casa estaba vacía. Le pregunté en qué estaba pensando y me dijo, estoy pensando en qué hacer contigo. No lo dijo enfadado, lo dijo rotunda y fríamente, lo que me asustó más. En ese momento empecé a llorar de nuevo y él me dijo que no llorara y encendió el coche, ofreciéndome algo de calor. Yo seguí llorando y le dije que quería irme a casa. Al final empezó a conducir y siguió conduciendo hasta que nos acercamos a una gasolinera. Estaba calculando el momento adecuado para agarrar el volante, pero antes de que pudiera, empezó a reducir la velocidad. Mientras paraba, me dijo que no se lo dijera a nadie o me encontraría. Luego me dijo que lo único que hacía era darme una lección para que no hiciera autostop con desconocidos. Estaba a punto de detenerse por completo cuando me dijo que me bajara antes de que cambiara de opinión. Antes de que pudiera echarme otro vistazo para evaluar mi comprensión, yo ya estaba bajado del camión y corriendo hacia la gasolinera. El pánico me dominaba, pero entonces me detuve para intentar ver su matrícula. Me di la vuelta, pero solo vi borrosos los 3 últimos números cuando se marchaba. Entré corriendo y le pedí al dependiente que llamara a la policía. Esperé a que llegara el agente y, para ser sincera, tenía un poco de miedo de que fuera John. Mis temores se disiparon cuando llegó el policía de cara nueva. Le di la descripción de John, su aspecto, el color y tipo de vehículo, las partes de la matrícula que había pillado, el hecho de que dijera que era un policía fuera de servicio, básicamente todo lo que pude. Le pregunté si podía mirar la cámara y el agente desapareció en la parte de atrás durante un rato, luego volvió a salir diciendo que no había nada en ellas. Le pregunté si podría mirar y el agente me dijo que no y me preguntó si no confiaba en él. Le dije que por supuesto que sí. El agente me llevó a casa de mi amigo dándome un sermón por hacer autostop, consistente en preguntarme repetidamente si sabía quién era Ted Bundy. Por supuesto que lo sabía. Era demasiado ingenua para pensar que pudiera pasarme a mí y estaba desesperada por sentir algo de calor. Nunca me contestaron a la denuncia, así que intenté hacer un seguimiento y cada vez que lo hacía no me respondían, aparte de una vez que me dijeron que mi número de caso no existía. Pero eso no me impidió seguir intentándolo. A lo largo de los meses y los años le pregunté a mi amiga, en cuya casa me quedé a dormir aquella noche, si había oído hablar de algún tipo de rareza o algo parecido desde que aquel incidente le había ocurrido a ella o a alguien de allí, y siempre me dijo que no. Así que lo dejé pasar y traté de decirme a mí mismo que tal vez solo estaba tratando de darme una lección o algo así. Nunca volví a hacer autostop, así que si era una lección, funcionó. Nunca volví a saber nada que tuviera que ver con el caso. Nunca oí hablar de otras experiencias extrañas allí. Tal vez era solo un hombre tratando de enseñarme algo. Pero a veces creo que me digo todo eso para dormir mejor por las noches. Todo parecía muy real, aunque no lo fuera. Me alegro de no haber salido del coche en ese momento,